Por razones legales, les recordamos que las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Esto es un acto desalmado para cualquier mamá. Nuestra relación estaba rota. Me decía, Jess, a nadie puedes traer a la casa. Ponía a pelear a mi hijo con mi sobrinito. Todo lo que yo decía lo minimizaba. Temo absolutamente por mi vida. Claramente está respaldado. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Loreta Valle y les doy la bienvenida a una emisión más de RDR Relación de Riesgo. Si no estás suscrito al canal, te pido que lo hagas, que le des like, que compartas, porque esto nos ayuda mucho. Bueno, pues hoy tengo una mujer que está devastada, que es un grito de ayuda el que está pidiendo porque no ve a sus chiquitos, a sus dos niños. Es un caso más de violencia vicaria. Jessica está siendo muy valiente porque por primera vez va a contar su historia y además de todo, yo le aplaudo de pie de veras esta valentía que nos va a decir nombres reales, nos va a decir absolutamente todo. Está desesperada. Necesita ya que se haga justicia, necesita que las autoridades correspondientes escuchen su caso y que le devuelvan a sus dos chiquitos que la necesitan. Jessica, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Loreta, buenas tardes. Pues bueno, voy a comenzar con decir que hace 12 años me casé con un hombre que se llama Héctor Viniegra Hernández. Nos conocimos en la oficina. Nosotros hemos sido servidores públicos casi desde hace 15 años, él un poco más, en procuración de justicia. Yo soy administradora y él es abogado. Nos conocimos, tuvimos una relación pues normal. Era un hombre muy bonachón, siempre como gordito, siempre muy apapachador en el sentido de que le gustaba que notaran que me conquistaba, ¿sabes? Me mandaba cada lunes arreglos de flores, etcétera. Esa fue su manera de acercarse, intentaba hablar conmigo. Estábamos en áreas distintas, entonces en algún punto teníamos que hablar, y así comenzó nuestra relación. Tuvimos un noviazgo de 4 años. 4 años en un noviazgo normal, decidimos casarnos. Cabe mencionar que vivíamos los dos en la Ciudad de México. A los 2 años de noviazgo, él se va a tomar un cargo a la ciudad de Aguascalientes y nos casamos en Morelos. Tuvimos una boda muy bonita, etcétera. Todo era felicidad en ese entonces. Sin embargo, ahí comenzaron como cosas raras respecto de... Todo empezó con el régimen de cómo nos casábamos, ¿no? Él me dijo, oye, Jess, nos vamos a casar por bienes, no como pregunta, como imposición, por bienes separados, porque a lo que yo me dedico pues es delicado. Entonces yo quiero protegerte a ti porque al final del día, si algo pasa, pues a mí me congelan todo y pues tú vas a estar desprotegida. La verdad es que a mí no fue algo que en ese momento me interesara, porque pues los dos teníamos un coche, una propiedad, y yo un coche y una propiedad. Ni yo era rica, ni él era de una familia pudiente, ni mucho menos, ¿no? No era algo que estaba en mi interés. Pasan los años y yo me voy a vivir a Aguascalientes, dejo de trabajar por él. Siempre se comprometió. ¿Él te pide que dejes de trabajar? Y me pide que me vaya a Aguascalientes a vivir con él, con la promesa de no te preocupes, yo me hago cargo de tus compromisos económicos, ahí ya vas a trabajar, vas a estar tranquila, etcétera. Me voy a vivir con él a Aguascalientes. Prohibido, absolutamente prohibido trabajar. El día que iba a una entrevista de trabajo me habló su jefe directo, que en ese entonces era el procurador del estado de Aguascalientes, y me dijo, señor, usted se regresa a su casa, usted no puede trabajar en este estado. Y él era como su papá, su hombre de confianza, ¿sabes? Entonces yo, pues así yo no podíamos salir, no había vida social. Entonces yo entré en una depresión terrible, ¿no? No podía yo trabajar. En ese entonces él me pide que nos embaracemos. Y le dije, oye, no, yo estoy lejos de mi familia, yo no lo voy a hacer.
me siento desprotegida, yo no te veo casi, eran jornadas interminables, yo no lo veía, a veces yo dormía y él no lo veía. En tiempo de feria en Aguascalientes, recuerdo durante el tiempo que estuve allá, pues eran fiestas interminables, ¿no? En las que evidentemente pues yo no estaba incluida. O sea, llegaba borracho, llegaba y pues con el pretexto de que, bueno, pues es trabajo, ¿no? Que tenía que recibir al funcionario de acá, que tenía que recibir al funcionario de allá, etcétera. Un día me dice, ¿sabes qué? Nos regresamos a México, agarra su maleta, se va, y a mí, pues como siempre, sola, me dejó arreglando mudanza, rentando casa, etcétera. Ahí había adquirido una propiedad en donde vivíamos. Nos regresamos a México, estuvimos aproximadamente como un año. Igual, él trabajaba en Procuración de Justicia, específicamente en lo que era el aceido, en la etapa en la que el Chapo Guzmán se fuga, más o menos. Entonces, pues pasaba el chofer por un traje y se lo llevaba y yo nunca lo veía otra vez. Ahí las cosas se tranquilizan porque yo en la Ciudad de México comienzo a trabajar nuevamente. Entonces, un poco, pues yo distraída en ese sentido, pues hago mi vida. Después de unos meses, los corren al equipo de trabajo que era el titular y el que siempre fue su particular, en ese entonces su procurador, los corren. Entonces, estábamos en la Ciudad de México, él sin trabajo, yo seguía trabajando. Quiero hacer un paréntesis. Cuando él me dice que me vaya a Aguascalientes a vivir, me dice, no te preocupes, yo asumo tus compromisos económicos, ¿no? Cosa que nunca pasó. Me endeudó por primera vez, ¿no? O sea, medio pagaba las cosas y bueno, pues yo no tenía grandes deudas, yo no ganaba ni tanto, ni mis tarjetas tenían grandes extensiones de crédito, pero pues nunca lo cumplió, ¿no? Cuando yo regreso a trabajar, liquido esas deudas aquí ya en la Ciudad de México. Esa es la primera vez que me dejé endeudada. Yo sigo trabajando, nos quedamos aquí en la Ciudad de México aproximadamente un año. Él se va a otro estado, dura muy poquito, nos veíamos de manera intermitente. Yo me quedé ya siempre más en la Ciudad de México, no me volví a ir con él. Él bajo el pretexto de la seguridad, ¿no? Siempre con el procurador de justicia en ese entonces de Colima. Entonces solamente fui una vez a visitarlo. Es la primera vez que yo le pido el divorcio, que yo le digo, ¿sabes qué, Héctor? Esto no está, o sea, hay un desinterés, más allá de la distancia, hay un desinterés total, tú no aportas nada a la relación, etcétera. ¿Cuántos años tenías ahí de casada? Más o menos. Tenía 4 años, 5 años de casada, bien poquito, de los 12 que en realidad ha durado el matrimonio, ¿no? Ese es el primero que yo le digo, aquí no está pasando algo bien. Entonces, ¿qué tal que pues no tenemos hijos, no tenemos nada? Pues cada quien por su lado. Rotundo no, ¿no? Rotundo no, absolutamente. El caso es que regresa a México, estamos un tiempo, eso como que un poco aminora ese tema del divorcio porque medio convivíamos un poco más. Yo nace en ese entonces un sobrinito y un día también de la nada me dice, ¿sabes qué, Jess? Me están ofreciendo un cargo en Nuevo León. En ese entonces se fue como delegado estatal de PGR en el estado de Nuevo León. Era el delegado. Él duró en ese cargo 3 años. Él viviendo en Nuevo León y yo aquí en la Ciudad de México. Desde ahí, nuestra relación fue de él iba a veces a verme, yo iba el fin de semana a ver, porque yo seguía trabajando. Posterior a ello, cabe mencionar que al día de hoy él tiene 7 años radicando en Nuevo León. Esos primeros 3 años tuvo ese cargo, posterior a ello lo corren también y le dan un cargo en la Contraloría del Estado y hoy por hoy es el titular de la Defensoría Pública en el estado de Nuevo León.
Cabe mencionar que en el 2020 aproximadamente, bueno, el 2020 yo me embarazo vía in vitro de mis hijos, Héctor y Luciana, son unos mellizos, porque pues nuestra relación estaba rota. Nosotros teníamos en ese entonces ya aproximadamente unos 3 años de realmente no tener absolutamente nada de sexualidad, nada, no teníamos nada de relaciones íntimas. Él empezó a subir muchísimo de peso y pues yo siempre, oye, baja de peso, mira, te vas a sentir mejor. Lo llevé aquí, le mandaba la bariatra en línea, ya sabes, porque como él estaba en Nuevo León, yo le decía, oye, pero pues mira, no tienes que ir, ¿qué tal que buscamos? Siempre, siempre, siempre buscándolo como en ese sentido. Inclusive me llegaba a decir que, bueno, si yo estuviera siempre con él, yo le cocinaría como siempre cocino, súper rico y súper sano. Entonces empecé a sentirme como culpable, me intentaba hacer culpable de su sobrepeso y de que pues él, pobrecito, él estaba solo y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, le dije, hasta que yo entendí que no era mi responsabilidad, le dije, oye, tú como yo somos adultos y te tienes que ser responsable de tu cuerpo y de tu salud, etcétera. Quiero hacer un paréntesis yo. Si el matrimonio iba tan mal, ¿por qué decides embarazarte? Pues porque al final del día era como, ahora sí vamos a tener hijos y vamos a estar juntos y vamos a vivir en la misma ciudad y entonces va a ser como lo que nunca habíamos vivido, ¿no? Una relación cercana de vivir en la misma casa, etcétera. Entonces, además era algo que yo tenía que decidir ya. Yo me embaracé a los 37 años. Mis hijos nacieron cuando yo tenía 38 años. Entonces, de alguna manera era o lo tengo que decidir ya o me voy a esperar a que Héctor venga a la ciudad y esté aquí y no va a pasar. Entonces, no, decidimos embarazarnos ambos. Tuvimos 3 pérdidas hasta que Héctor y Luciana llegaron en el 2020. Cuando mis hijos, nacen, empieza ahí una situación muy extraña, ¿no? Una cosa que yo no conocía o que quizás me fui dando cuenta. Cabe mencionar que mi mamá y mi papá vivían en ese entonces conmigo por acuerdo. ¿Por qué? Porque yo vivía aquí sola en la ciudad y pues yo estaba embarazada. Mi embarazo lo habían pronosticado como de alto riesgo, por ser, además de gemelar, por todas las situaciones de abortos que había tenido. Entonces, pues yo estaba sola, trabajaba, iba, venía, manejaba, todo, absolutamente. Entonces, mis papás vienen a vivir conmigo porque yo vivía sola, entonces ellos pues me cuidaban. Héctor en ese momento pues estaba de acuerdo de, ay, la van a cuidar, ¿no? Él solamente venía cada 15 días, absolutamente ajeno de todo el proceso, del medicamento, del tema hormonal, nada, súper despreocupado de todo. O sea, él sabía que iba a tener 2 hijos y que le costaba tanto el tratamiento. Eso era lo que él se enfocaba, ¿no? Emocionalmente en las pérdidas, creo que jamás estuvo en los procedimientos porque pues, si era entre semana, pecado capital, ¿no? O sea, yo no puedo dejar mi trabajo absolutamente nunca por nadie. Siempre A ver, estuvo. Jess, cuando tú tuviste estas infortunadas pérdidas y que tú necesitabas su apoyo emocional, su presencia física y demás, ¿te dejaba que tú fueras al doctor sola? Siempre, ¿Nunca te contuvo, te abrazó, nada? siempre fui sola. Siempre, yo tuve un matrimonio, o sea, completamente distante. Pero esa distancia hacía que esos periodos en los que yo acababa frustrada, enojada, molesta, todos esos 15 días que yo pasaba sola en mi trabajo, con mi familia, como que se bajaba, ¿sabes? Iba de esta emoción, entonces yo me tranquilizaba y otra vez cada 15 días que venía había algo. Si no era una apatía total, yo no le conozco amigos, no le conozco amigas. Creo que fui una vez a una boda o 2 bodas en 12 años, Loreta.
sea, no le conozco un amigo de, oye, vente a tomar nada, absolutamente nada. Yo decía, bueno, es que es muy, muy, muy cuidadoso con su trabajo, pero entonces lo hacía conmigo. Me decía, Jess, a nadie puedes traer a la casa, porque esta es tu intimidad y entonces nosotros corremos riesgo. Entonces me metía un miedo, una paranoia de yo me sentía como de, no, nadie puede ser mi amigo porque seguramente nos quiere dañar y cualquier cosa que yo cuente puede ser, sí, ¿sabes? Me empezó solamente yo tengo un grupo de amigas porque le convenía, ¿no? Porque eran amigas mías muy cercanas, pero también trabajaban en la oficina. Entonces, pero era como decir, solo con ellas. Si te vas, es solo con ellas. Y si yo llegaba a salir a cualquier otra situación, llámale cena, eran 45 llamadas. O sea, un hostigamiento brutal, ¿no? Terrible. Héctor es un hombre muy controlador, muy Sí, posesivo. absolutamente, absolutamente. Es un hombre con el que no discutías. Yo te puedo decir que jamás discutí con él, porque no respondía. O sea, y eso era para mí completamente frustrante, porque no era alguien con el que pudieras pelearte y reconciliarte, porque eso va después de una pelea, ¿no? Una reconciliación, un acuerdo, un algo. Y no, con él jamás. Cuando mis hijos nacen, empiezo a ver estos focos rojos, ¿no? Esta ausencia, era papá como de cargarlos, pero entonces yo pasé completamente a ser segundo término. O sea, si yo ya era segundo término, pasé al tercero, ¿no? Entonces, no había una invasión completamente de los papás. El día que yo, por ejemplo, parí, llegué un lunes y el martes a las 7 de la mañana ya estaban aquí sus papás, ¿no? Y él sin límites. Entonces yo, todavía con cesárea, 2 bebés, bañándolos, arreglándolos, y él así de, bueno, mis papás te están esperando, o sea, y así me la aplicó 2, 3 días seguidos y los papás aquí a las 8 de la mañana, ¿no? Y yo, pues en un estrés brutal, ¿no? O sea, no la pasé nada bien en mi posparto. Yo seguí trabajando, tuve la fortuna de que todavía era pandemia y entonces la mayor parte del tiempo hacía mi trabajo en línea. Yo aportaba dinero a mi casa, o sea, todo mi dinero iba, pues, que la bajé, y sí, ya sabes, todo, y yo no le pedía un quinto para mí, un quinto para mí. A partir de ahí, de que yo me embarazo, es que le empieza a dar como un gasto, ¿sabes? Porque pues yo trabajaba, había que hacer de comer, había que hacer la limpieza, yo necesitaba reposo, yo no podía hacer muchas cosas. Entonces, a partir de eso es que le empieza como a dar un dinero como para la muchacha, para Él se encargaba de todos los pagos, sin embargo, de la gestión de todo era yo. Yo era como su mamá. Yo le arreglaba todo, hasta la casa que tenía que rentar a la ciudad que se iba, yo se la buscaba. La maleta yo se la hacía, yo era su mamá por completo, ¿no? Entonces, cuando mis hijos nacen, empiezan a crecer y demás, comienzo a ver cosas que pues no me gustan, además del tema de pareja, como cero límites, como ponía a pelear a mi hijo con mi sobrinito y se reía mucho. Los dispositivos electrónicos todo el Pero día. ¿cómo que los ponía a pelear? ¿Qué Sí, sí, hacía? sí. ¿Qué les O decía? O sea, ¿los sea, ponía a pelear a golpes? sí, los niños tenían una habitación de juegos y un día empiezo a escuchar pero como, ya sabes, esto. Y entro y le digo, oye, ¿qué estás haciendo? Y él botado de la risa, ¿no? Y yo decía, ¿qué estás haciendo? Y los dos niños jugando a pegarse, a luchar, no como sano, se estaban lastimando. Y yo le dije, Héctor, eso no está bien, eso entre muchas otras cosas, ¿no? Era un papá que yo jamás se los dejé ni para ir a la tienda. El único día que se me ocurrió salir a hacer unas compras en domingo, me habló a la hora diciéndome cómo se prende la estufa, qué van a comer los niños. O sea, un hombre cero funcional en lo absoluto con ellos, jamás se paró en la escuela de los niños. Yo te apuesto que si hoy le preguntas qué método elegí para que los educaran, jamás, nunca se presentó un festival, absolutamente nada. Pero eso sí, en público
sus hijos, o sea, mis niños, miren cómo yo soy el papá, fabuloso, presumía de cómo, pues, se comportaban, cómo comían, cómo, ¿sí sabes? Cuando, pues, es un trabajo que yo venía realizando durante pues, toda la semana y el fin de semana me tiraba todo. O sea, parecía que había una guerra en esta casa cuando él venía, ¿sabes? Cabe mencionar que él de Nuevo León venía cada 15 días, cada semana a visitarnos nada más. Entonces era este papá que le valía y que todo tiraba. O sea, si no levantaba su ropa del baño, pues ¿tú qué crees que le iba a pedir a los niños, no? Eso empieza a deteriorar todavía más la relación, ¿no? Que había una relación de pareja que ya no existía, pero por papás y demás, pues eso se destruye, porque yo en reiteradas ocasiones le decía, es que eso no está bien, hay que poner límites, mira, todo el trabajo que yo hago en la escuela y en la escuela de padres, yo decía, bueno, pues no sé hacerlo, ¿no? Pero me formo, intento hacerlo. Entonces, eso comienza a deteriorar más la relación a partir de 2024, todo 2024 fue terrible, ¿no? El verano de 2024, junio, julio, es que empieza a marcar como esta situación ya de violencia, de no pelarme. Me decía, ay, sí, ajá, empezó a reducirme el dinero, empezó como de, ¿sabes qué? Híjole, no traigo efectivo, pero paga con tus tarjetas. Y paga con tus tarjetas, y paga con tus tarjetas, y paga con tus tarjetas. Cabe mencionar que me dejó endeudada, ¿no? O sea, jamás. ¿Otra vez? O sea, por segunda vez. Entonces me decía, no, ¿sabes qué paga con esto? La ropa de los niños, y mis estados de cuenta te lo pueden decir, o sea, ni están los restaurantes, ni están ni mucho menos, absolutamente. Todo era la ropa, las cosas, los juguetes, son niños que crecen rapidísimo, mis hijos tienen hoy 4 años y medio. Entonces, pues todo está, ahí están las tarjetas, ahí están los estados de cuenta en que se gastaba y pues me dejó endeudada, ¿no? Empezó con eso, siempre hacíamos un viaje en verano, a una casa de vacaciones en el pueblo de Hidalgo, de donde es él y donde también viven sus papás. Cabe mencionar que ya venía yo durante un par de años diciéndole, vamos a divorciarnos, mira, mejor separados, está mejor que los niños con nosotros no ven un acto de amor, o sea, yo creo que mis hijos jamás han visto un beso, un abrazo, inclusive mi hija Luciana era como que nos abrazaba como intentarnos pegar, ¿sabes? Entonces era feo. Yo decía, prefiero que vivan, o sea, tú feliz y yo feliz por mi parte y no hay tema. Inclusive le dije, esta casa a mí me da mucho trabajo, mira, rentamos un departamento. Si yo le di todas las facilidades, ¿sabes, Loreta? Inclusive hasta en mi perjuicio, porque pues cabe mencionar que ese acuerdo de matrimonio de conforme vayamos haciendo bienes, uno para acá, uno para allá, eso nunca pasó. Todo el patrimonio, todo el patrimonio de esta familia está a su nombre, absolutamente todo. Nunca puso nada a mi nombre y pues yo hoy caigo en cuenta, ¿no? De ello. Entonces, y es obvio que a él económicamente le ha ido muy bien. muy bien, claro, o sea, No era que te dijera paga acá y paga allá por falta de recursos económicos. no, Él gana mucho más que tú. por supuesto, o sea, en ese entonces él ganaba mucho más que yo dejo de trabajar cuando mis niños tienen año y medio, como por ahí del 2022, más o menos. Entonces, pues me dedico a la casa, me dedico a los niños completamente. Yo, inclusive, justo para que no me pasara eso, cuando yo salgo de PGR en ese entonces, pago todas mis deudas. Yo había adquirido una casa por medio del Fobiste, una cosa así. Cuando salgo de trabajar, me dice Héctor, oye, ¿y por qué no vendes esa casa? Y lo que te den, terminamos un proyecto que yo tengo. Y yo, pues sí, vendí la casa, le di todo el dinero que me habían dado por esa casa, para que él terminara un proyecto. O sea, yo la verdad es que no tengo nada. Todo siempre lo aporté a la familia. Es así de, bueno, pues no me des, pues yo me mantengo, yo le pago, él pagaba nada más la renta, yo pagaba pues todo lo demás, ¿no? Entonces, empieza el año pasado a ya ser mucho más seria mi petición de divorcio.
y con eso ignorarme, ¿no? Ignorarme más, ay, no, oye, mira, tranquila, todo va a pasar bien. Entonces llegaba el próximo fin de semana y yo, es que esto no lo hagas, pero ¿sabes qué? Mira, vamos a separarnos, mira, yo me voy de aquí, dame lo que tú quieras, pero yo ya no quiero estar aquí. No, hombre, ¿cómo crees? Y entonces me hacía comentarios, no hacia mí, pero hablaba en tercera persona. Había un caso cercano a él en su trabajo en donde decía que se habían divorciado y que pues ella pues se portó muy mal con él y que pues él le había quitado a los niños. Entonces, ¿sabes? Que no me lo decía de manera directa, pero yo entiendo que era para que yo escuchara eso, que era una amenaza indirecta para mí. Exacto, eran amenazas veladas, como mira, si te divorcias, esto es lo que te va a Sí, suceder. sí, en un día como para callarme la boca, una cosa así, me dice, bueno, yo ya sé que entonces quieres, bueno, voy a hacer un recuento del 2024, que es cuando comienza ya mucho más, terrible. En julio hacemos un viaje a esta casa que te digo que está en Hidalgo, donde viven también sus papás, y él tiene una casa de vacaciones con alberca, y pues pasamos ahí en la tarde. Yo era la sirvienta, ¿no? Yo me la pasaba entre los niños, la comida, pero atendiendo a su familia que llegaba a visitarnos. O sea, si bien yo llevaba ayuda, yo me la pasaba en friega, ¿no? Entonces yo le decía, oye, no, yo ya no quiero estas vacaciones, o sea, necesito vacaciones, por favor. El caso es que hay una fiesta esa vez en la casa, él se queda con sus primos, yo me subo con mis niños a dormir, mis niños, el cuarto de mis niños y el mío estaba conectado por un pasillo, y yo me quedo dormida y, y él llega después de tantos años de no tener relaciones sexuales, él me obliga a tener relaciones sexuales esa vez. Su nombre, ¿Qué te obliga? sí, Héctor. O sea, En, por eso, ¿cómo que te obliga? O sea, sí, ¿abusó sexualmente de yo ti? estaba dormida en mi habitación y él empezó a tocarme y yo le decía, oye, Héctor, no, o sea, estoy dormida, estoy cansada. Había habido una fiesta o una reunión donde venían todos los sobrinos y todo el mundo estaba en la alberca y pues estar a cargo de dos niños y de trae esto y de la casa y de atiende y los suegros, ¿no? Yo me voy a dormir y él sube bebido. La verdad es que después de Aguascalientes él casi no bebía, bebía poco y esa vez sí llegó alcoholizado. Empezó a tocarme y a mí hasta se me hizo raro, ¿no? Nosotros teníamos 6 años de no tener absolutamente ninguna relación sexual, ¿no? Entonces empezó a tocarme, me volteó, es un hombre que pesa 130 kilos. Yo, ¿sabes qué, Héctor? No, no quiero, me apretujó, me abrazó, se me subió encima y y pues sí, o sea, me obligó porque yo no quería. O sea, mis hijos estaban a un lado, pues como le gritas, cómo te paras, como algo, ¿no? Entonces, eso empezó a hacer el pico más alto en donde yo dije, yo aquí no puedo estar más. O sea, no puedo estar más. De ahí regresamos a la ciudad y pues otra vez, Héctor, vamos a divorciarnos. Y él me presenta un acuerdo de divorcio, ¿no? En donde me dice que mis hijos van a estar una semana con él y otro conmigo. Y le dije, oye, ¿qué te pasa? O sea, ¿cómo crees? Eso no va a pasar. Yo me voy a asesorar y tenemos que llegar a un buen acuerdo, punto. Y entonces, te digo, llegaba la siguiente semana y no pasaba nada. Entonces, así me trajo todo varios meses, como hasta agosto, una cosa así. Teníamos una persona de servicio, no era la nana de mis hijos. Yo me hacía cargo 24/7 de mis hijos. Ella me apoyaba porque son dos niños, evidentemente. Y yo empecé a notar cosas raras. Él cuando venía el fin de semana sonaba el teléfono. En algún punto ya no me dio acceso a su teléfono, ¿no? Ya sabes, ya no. Y él se mete a bañar y yo veo, ya no dormíamos en la misma habitación, ni mucho menos, desde hacía unos meses, desde que pasó eso. Y empiezo a ver que llegan mensajes de Rosa, 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 Rosa. Y yo,
en ese momento me cayó el 20, porque entonces yo ya notaba que él, y ya fuiste y ya veniste, en mi casa hay 350 cámaras y siempre han estado activadas, yo nunca me escondí de nada de él, pero ya empezaba a notar como eso de, pero ya fuiste, pero ya llegaste, pero entonces sí ya estás ahí, pero ¿qué están haciendo? Pero una cosa invasivísima, ¿sabes? O sea, y en ese momento me caí en cuenta y le digo, oye, tú tienes algo que ver con Rosy. O sea, Rosy te está diciendo cosas de mí, o qué le preguntas, o cuánto dinero le das como para que te esté informando lo que hago, ¿no? En ese momento la despido, una semana después, y yo tengo un pleito brutal con él, ¿no? Te odio, te aborrezco, eso le dije, enfrente de mis hijos, fue la única vez que yo discutí frente de ellos con él. Una semana después, mi hermana intercede por Rosa porque me profesaba un amor y un agradecimiento brutal. Hoy entiendo que todo era actuado y la regreso a trabajar conmigo porque además pues, yo no tenía nada que ocultar, ¿no? Entonces, de ahí yo lo comencé a ignorar por completo, absolutamente. En ese momento decidí que mis emociones ya no iban a estar en sus manos, o sea, que ya no me iba a hacer enojar, que yo no podía estar así. Yo empecé a subir de peso, a bajar de peso, a estar deprimida, a estar angustiada, porque además mi mamá ya no vivía conmigo. Entonces yo me sentía protegida un tanto, ¿sabes? Entonces ya cuando él llegaba y yo estaba sola en la casa con los niños, yo ya sentía miedo, ¿no? Y sentía miedo por mis hijos, porque yo no podía encargárselos 2 segundos, entonces yo lo cuidaba a él, cuidaba a los niños. Un día el niño se le subió a la azotea porque se quedó dormido de la obesidad o de la falta de interés simplemente, y todo lo minimizaba, todo era, ay, ahorita se baja, y yo no, pues se va a desbarrancar, ¿qué te pasa? ¿Sabes? Todo lo que yo decía lo minimizaba, absolutamente. Entonces, después de que yo empiezo a ignorarlo, eso fue a partir de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, más o menos. Yo ya no hacía ni por servirle un café. Cabe mencionar que yo lo atendía como rey, ¿no? Era al margen de que ya no tuviéramos una relación, es el papá de los niños, es el señor de la casa, se le sirve, se le atiende, ¿sí sabes? Y todo el mundo se portaba así, mi familia, las personas de servicio. Yo nunca le dije, oiga, no lo pele, nunca, jamás. Lo empiezo a ignorar y él empieza, yo creo que ahí es cuando dice, esta mujer ya es insalvable, ¿no? Ella se va a ir, se va a divorciar o algo va a pasar. Y en diciembre él tomaba un periodo vacacional de 15 días. Y él llega a tomar ese periodo vacacional a la Ciudad de México el 21 de diciembre, el sábado 21 de diciembre. Ese mismo día mi abuela se hospitaliza. Y pues yo le digo, oye, ¿sabes que me tengo que ir con mi abuelita? Está muy grave, shalala. Así nos pasamos toda una semana, yo yendo y viniendo al hospital del 21 al 27. Del 21 al 27 él estaba aquí en la casa con la persona de servicio, y cuando yo estaba aquí, como pues con los niños, yo siempre dejaba dicho que había de comer o dejaba algo preparado, o sea, siempre con esta atención con los chiquillos, porque esta persona pues no cocina, ¿no? Entonces, el 27 de diciembre yo llego, el jueves 26, llego a mi casa en la noche y veo a Rosa haciendo maletas de mis hijos. Y yo le pregunto, le dije, oye, ¿qué estás haciendo? Es que a mí el Señor me indicó. Y yo, no, pero a ver, aquí el Señor no te indica, aquí la mamá de estos niños soy yo, ¿no? Y entonces él empieza a decirme, ¿sabes qué? Pues es que mis hijos, yo lamento mucho lo de tu abuela, que era mi abuela paterna, ¿no? O sea, era una persona cercana a mí, no era el pariente 33. Y le digo, Héctor, es que ¿cómo te los vas a llevar? Tú nunca te has hecho cargo de ellos, no sabes, a veces ni les entiendes, no sabes ni prender una estufa, o sea, ¿cómo te atreves a pensar que te los vas a llevar de vacaciones? Y además yo estoy en una situación muy vulnerable, o sea, mi abuela se va a morir, está desahuciada, es cuestión de días, neta, ¿te vas a ir? Y me dice, pues yo lo siento mucho, pero pues mis hijos tienen que salir de vacaciones. Entonces, por un lado, fue como de ya tenía maletas hechas, yo me voy
Yo llego ya muy tarde, te digo, ese día, y al otro día en la mañana, todavía va y dice, despídanse de su mamá. Yo le vuelvo a implorar que no se vaya, que no me deje en ese momento tan vulnerable, que no se lleve a los niños, que yo quiero que los niños vean a su abuelita por última vez, etcétera. Y no, él ya tenía cargado todo en la camioneta. Rosa, la muchacha de servicio, va, me abraza y todavía me dice, señora, no, me da mucha pena dejarles en esta situación, le prometo que yo le voy a cuidar a sus hijos, no cuento, pero no tienes una actuación brutal. Y se va. Se va a esta casa de vacaciones que tenemos en Hidalgo, están una semana ya, yo ya no tenía casi contacto con él, yo solamente hablaba con esta chica y le decía, mis niños ya desayunaron, ya comieron, ya cenaron, se fueron con un tratamiento médico del oído. Y para no hacerte un cuento largo, durante esas semanas me estuvo yendo y viniendo de, ya, sí, ya te los llevo, me voy a llevar a Monterrey una semana más. Yo, Héctor, ¿cómo te los vas a llevar a Monterrey si tú tú tienes un trabajo de 9 a quién sabe qué hora? O sea, ¿con quién los vas a dejar? ¿Con Rosa en la casa? En una casa que además cabe mencionar que él no renta, se la presta a un empresario. ¿Por qué? Pregúntate por qué. En San Pedro Garza García, una propiedad que se encuentra en ese municipio. Y bueno, el caso es que se los lleva, me trae ida y vuelta, termina, mi abuela muere el 3 de enero, termina el protocolo de rezos y del panteón, la cruz. El día que vamos a dejar la cruz al panteón, mi mamá, mi hermana y yo, posterior nos vamos a almorzar y recibo un mensaje el 14 de enero que me dice, señora, en este momento, el señor acaba de llegar, cabe mencionar que ya estaban en Nuevo León, que no puedo tomarle más las llamadas, que no puedo pasarle a los niños, que ya no tengan ninguna comunicación con ustedes. Yo, o sea, Rosa, entonces empiezo a hablar como loca, ya no me contestaba. Cabe mencionar que ya desde hacía día y medio no me contestaban, ¿no? Entonces yo terminando este protocolo del duelo de mi abuela, del panteón, o sea, todas estas cosas terribles, me escribe eso y yo pues evidentemente entro en pánico, voy a buscar a un abogado, le comento, presento una primera denuncia por esto, no sé cómo lo clasifican en ese momento no se podía clasificar como sustracción porque no había de ninguna parte la guarda y custodia, entonces al día siguiente yo me voy a Nuevo León a buscarlos. Me voy a Nuevo León, llegando a la esquina de la casa donde él llevaba viviendo desde que él llegó a Nuevo León. Casualmente, cuando yo llego a la esquina de esa casa, recibo una llamada de él. O sea, cabe mencionar que él tiene todos los medios, todo el alcance para poder colgar mi teléfono, ubicarme perfecto, etcétera. Entonces, casualmente yo llego ese día en la mañana a Nuevo León, el 16 de enero estoy en Nuevo León y me marca y me dice, necesito que vengas a Nuevo León, ven con quien quieras y necesito que te sientes con unos expertos porque los niños tienen un daño. Y yo, ¿qué? O sea, me cayó tan de extraño. Yo, ¿daño de qué, Héctor? ¿Qué te pasa? Sí, los niños ya les diagnosticaron un daño y pues necesito que vengas y te sientes con alguien. Yo no me voy a sentar con nadie, ¿qué te pasa? O sea, yo vengo por mis hijos y vas a ver no, yo no le dije que estaba en Nuevo León, le dije, yo voy para allá y y necesito que me entregues a mis hijos. Pues ya te dije, no te los voy a entregar y querías divorciarte, ahí tienes las consecuencias. Está cumpliendo las amenazas veladas que te había hecho. Exactamente, en ese momento, pues yo ya estaba en la esquina de esa casa, toco, no había nadie me abrió, y entonces yo en mi desesperación dije, pues claro, voy a ir a buscarlo a su oficina. Yo jamás me había presentado a su oficina, nunca fui una mujer ni celosa ni invasiva, fui hiper respetuosa de su espacio de trabajo o demás. Voy a buscarlo, me abren, las secretarias con un recelo de
¿y esta quién es? ¿No? O sea, las empecé a grabar, tengo grabaciones, les dije que quería saber dónde estaba él, que le hablé 1000 veces para que me dijera dónde estaban los niños. En ese momento, Rosa me escribe y me dice, señora, estamos en una camioneta y vamos en carretera, creo que escuché que vamos a San Luis Potosí. Y yo, era entre semana, claro que fue una trampa para que yo me fuera del estado, ¿sabes? Él no quería que yo estuviera ahí, que yo lo quemara. Entonces voy a sus oficinas, no consigo nada y yo dije, voy a ir a Palacio de Gobierno. Fui a Palacio de Gobierno, pido audiencia con el gobernador creo que no estaba en el estadio, pido audiencia con el secretario de Gobierno. Cabe mencionar que él es su padrino político en el estado, es Javier Luis Navarro Velasco. Pido audiencia con él, me la niegan y cuando yo salgo de Palacio, lo veo con prensa al secretario de Gobierno y empiezo a gritarle, no ofensivamente. Y le dije, oiga, secretario, por favor, ayúdeme, Héctor Viniegra tiene a mis hijos. Me ve, me hace una cara y yo veo cómo sube a su oficina y yo creo que en lo que se tardó tomó el teléfono, habló yo creo que con Héctor y en ese momento yo recibo una llamada de Héctor. Y me dice, ay, ¿que estás en Nuevo León? Ay, me hubieras dicho, como si estuviéramos vendiendo empanadas, ¿sabes? Me hubieras dicho, ¿para qué vas? Mira, ya te dije, necesito que vengas. Ven a mi oficina y aquí platicamos, o en la casa o donde quieras. Y le dije, no, Héctor, tú aquí me traes en esta explanada a mis hijos o yo no me voy. O sea, me dijo, pues entonces no te vas, te voy a obligar a que te vayas del estado. Y si tú no te vas, sabes lo que te va a pasar. Yo aquí tengo amenaza. todo el control. Entonces, evidentemente fue así o sea, empecé me voy a su oficina, veo qué quiere, si me entrega a los niños. Gracias a Dios no lo hice, porque en ese momento me manda una foto. Me manda una foto de un extracto de una denuncia penal que había puesto en mi contra por dicho de Rosa que yo maltrataba a mis hijos. Casualmente ella tomaba videos son 3 videos los que pone, o 3 o 4, en situaciones en las que yo corrijo a mis hijos, pero bueno, ni maltratarlos, ni, claro que les llegué a dar una nalgada, por supuesto, son niños grandes, fuertes, y uno me lo aventaba entonces estaban en esa etapa, ¿no? De pelear, pero jamás algo que afectara o que dice en la demanda que Luciana se hacía pipí de verme, o sea, que ya habían dejado el pañal y que se hacían del baño, cosa que no es cierto. Que en su momento no lo dije o no peleé porque pues yo no tenía los elementos. Hoy que tengo los elementos y yo ya presenté todos esos elementos a esa denuncia penal, que cabe mencionar que el Ministerio Público se ha negado rotundamente a determinar. ¿Por qué? Porque dice que no puedo. Lo que puedo hacer es archivarla, pero si no tienes los elementos, los dictámenes psicológicos de los niños no tienen ningún daño. Yo acredito que los niños siempre vivieron aquí, que ellos, que en la escuela saben perfectamente, son profesionales, que los niños no tienen ningún dato de maltrato, ni psicológico, ni físico, ni absolutamente. Yo me sometí a peritajes psicológicos para saber si era generadora de violencia. Entonces, yo acredité todo, metí la demanda después de eso, porque que fue ese extracto que me manda. En ese momento me doy cuenta que yo tengo medidas de restricción para con él y para con mis hijos. Regreso a México. Lo que él quería entonces era esta trampa de como tú tenías las medidas de restricción, que te acercaras y entonces que te pudiera meter a la cárcel. Exactamente, eso es lo que deduzco. Regreso a México, pongo una denuncia por sustracción para con los niños, se elite un boletín. Cabe mencionar que en ese momento yo hice viral una foto de mis hijos en Nuevo León. Esa foto, cualquier persona en Nuevo León te la sabe de ellos. Mucha gente me dijo, sí, los vi en un parque, los vi con esta mujer y con otra, que hoy sé que es un amante que tiene desde que está en Nuevo León, ¿no? Que hoy la tiene como subdirectora y demás. Entonces, y es su dedo chiquito, ¿no? Es su ejecutora de todo, porque pues a él no le gusta salir en medios, ni mucho menos. Entonces, por eso no tiene una relación con oye, esta mujer. con razón no tenía relaciones contigo y no te buscaba sexualmente,
pues, tenía un amante. Claro, claro, digo, hoy caen muchos veintes, ¿no? De todo esto. Yo era su imagen, yo era la ideal mamá de sus hijos, la ideal esposa, porque yo no te voy a hablar maravillas de mí, seguramente tengo defectos, pero yo fui una buena esposa. O sea, yo di todo por mi casa, siempre estaba impecable, él estaba perfecto. Si él no quería estar bien era porque él quería, pero lo que estaba en mis manos estaba bien. Yo le quitaba todos los malestares, o sea, hablar con el plomero, o sea, yo era el señor de la casa. Todo el mundo creía que yo no estaba casada o que era soltera, ¿sabes? Porque yo estaba siempre sola. El caso es que él quiso ponerme esa trampa, yo regreso, pongo una denuncia, también por esta parte se emite un boletín y el 1 de febrero yo estaba haciendo unas compras en la Ciudad de México, en mi casa. Mi hermana y su novio se quedan a vivir conmigo desde ese entonces, porque yo estaba sola con mis chiquitos, se llevan a mis chiquitos, me quedo sola. Y bueno, con todos estos temas legales y pues con miedo, con estas cosas. Pues mi miedo se materializa el día 1 de febrero, que me habla una amiga que yo tenía una cita con ella en mi casa a las 7:30 de la noche y me dice, Jessica, el novio de Karen, mi hermana, está tirado afuera de tu casa, lo acaban de golpear. Y yo me vine corriendo porque cabe mencionar que se llevó mi coche, bueno, la camioneta que yo usaba aquí, que está a su nombre, por supuesto, se la llevó y pues yo estoy a pie, ¿no? Desde entonces. Salí a hacer unas compras, yo de esa llamada regreso corriendo, encuentro a Jesús, que es el novio de mi hermana, tirado, golpeado, y me encuentro a Héctor dentro de la casa. Me encuentro a Héctor dentro de la casa y resulta que al final del día nos vamos al Ministerio Público, yo levanto una denuncia, mi hermana levanta una denuncia, su novio levanta una denuncia y ya haciendo el recuento de videos y demás, él estuvo rondando la casa durante mucho tiempo, durante ese día de la tarde del 1 de febrero, con 2 golpeadores. Mi cuñado sale por una cena, lo golpean, lo tiran, se meten 2 personas más a la casa con el intento de despojarme, por supuesto, de la propiedad, ¿no? Ahí es claro y evidente que su legítima preocupación, pues no era que su mamá violentara a sus hijos, ¿no? Sino de, me voy a divorciar, se los quito, la dejo con una mano adelante, una atrás y sin casa. Entonces, me encontré con un contrato de arrendamiento que se hacía a nombre de uno de estos, eran unos indigentes, Loreta, unos indigentes que traían una maleta, o sea, metieron con maletas donde tenían armas punzocortantes, cuchillos, pornografía, terrible. Todo esto, no te lo cuento yo, está en una carpeta de investigación que además casualmente acaba de llevar al búnker porque llevaba desde el 1 de febrero desaparecida. Del 2025, 1 de febrero del Del 2025. 2025, todo esto es desde ese año. Y entonces, estos indigentes, o sea, Héctor había fingido un contrato de arrendamiento para quitarte la posesión y desalojarte. Así es, mi hermana, o sea, ¿cómo logro entrar? Porque mi hermana estaba en la casa, él no se percató de ello. Entonces, se encierra ella en mi habitación y Héctor la amenaza y le dice, Karen, necesito que me abras, ábreme, ábreme, ábreme. Sube uno de estos tipos y le empieza a amenazar con frases sexuales, ¿no? Terribles, que están también en la denuncia. Entonces, Karen, por supuesto, que jamás abrió. De esa manera es que llega la patrulla y yo entro a la fuerza cuando uno de ellos abre, ¿sabes? Entonces entro y entonces evidentemente estaba toda mi familia protegiéndome, jamás se le faltó al respeto, pero bueno, yo con ganas de irme encima, te lo prometo. Y no pasó, entonces esa carpeta tiene varias carpetas ya, tiene por violencia, por ese suceso del 1 de febrero, por el suceso de cuando se llevan los niños, por sustracción, y bueno, cabe mencionar y te doy algunos antecedentes de por qué sé que Héctor, y tengo la certeza de que Héctor es una persona violenta. Héctor, estando en Aguascalientes, su jefe era el procurador de justicia. Tienen varias denuncias por tortura.
¿El procurador y Héctor? Así es, por tortura. No sé en qué terminaron. Evidentemente, cuando yo iba a Nuevo León, en el periodo en el que era delegado de PGR, pues yo veía que tenía armas. Pero bueno, suponiendo que estaba en el tema de procuración de justicia, sin ser policía, pueden darte una aportación. Sin embargo, en estos últimos años que no he estado en procuración de justicia, yo seguía viendo las mismas armas, ¿sabes? Entonces, no sé, yo no sé de calibres, no sé si son legales, no sé si son ilegales, no sé, sabes, muchas cosas. También veía, por ejemplo, y lo veía más en diciembre, siempre pasábamos una semana en Nuevo León con él en diciembre, y veía que llegaban siempre como paquetes de marcas de lujo, etcétera. Yo le decía, ¿qué las mandaste comprar o qué? Me dice, no, son detallitos. A veces habría algunas cosas, pero nunca traía nada aquí a la casa, ¿sabes? O sea, siempre todo lo dejaba ya, a veces habría algunas cosas conmigo, llega a ver algunos relojes, pero pues yo confiaba en él, Loreta, ¿sabes? O sea, ¿le mandaban regalos? Claro, claro, se los mandaban a su casa. Regalos muy costosos. Pues yo veía marcas de lujo, desde Montblanc veía empaques de joyería, etcétera. Te digo, pues yo no entraba en muchos detalles, o sea, sí preguntaba, evidentemente, me decía, su palabra, me decía, son detallitos. Entonces, Arconet. ¿Por qué le habrán mandado detallitos? Exactamente. Tantos Entonces, detallitos. exacto. Yo meto mi demanda de guardia y custodia. Un juez me otorga la guardia provisional de mis hijos con esta probatoria que yo ingreso el día 13 de este mes. Intentamos notificarlo, se escondió, como te comenté. La juez de exhortos, que se llama Laura, Laura Inés Quiñones, no me permite que lo pueda notificar por adhesión, o sea, de yo sé que estás aquí, no me vas a recibir personalmente, pero te dejo esta notificación, bajo el argumento de que ahí no trabaja. Cuando yo le presenté la página de internet en donde dice Héctor Viner Hernández, director general, su dirección, el piso, etcétera, no quiso hacerlo. Cabe mencionar que creo que Nuevo León es el único estado de donde el Instituto de la Defensoría Pública no es un órgano autónomo, Loreta. Depende del Poder Judicial. En el Poder Judicial, todos los jueces van a dar capacitaciones al Instituto de la Defensoría. Tuvo bien hace un par de semanas, se emitió una nota en donde figura Defensoría de Oficio como punto naranja. El punto naranja es violencia contra la mujer cuando él es un violentador. Uno de los requisitos para que este titular sea titular de este cargo es que sea una persona intachable. Y está violentando a sus hijos, me está violentando a mí, tiene estas demandas, pero además con pruebas, o sea, no solo son como su denuncia, ¿no? Para decir algo hay que probarlo. Y él no ha aportado más que el testimonio de esta mujer y el testimonio de otra chica que era su compañera que estuvo aquí 3 meses y se hicieron muy amiguitas, ¿no? Y bueno, está bien, o sea, si él tenía esa preocupación, pues lo entiendo o lo puedo entender que no quisiera tener comunicación conmigo, pero bueno, hay que probarlo. Y claramente no lo probó y yo estoy probando lo contrario. ¿Por qué en la Procuraduría, en la Fiscalía del Estado no quieren determinar mi carpeta? Dicen que no pueden, que solamente la pueden archivar. O sea, ¿cómo van a archivar algo si ya no hay delito? No hay delito que perseguir. ¿Sabes? Entonces, el día de ayer nos enteramos, bueno, en estos días nos enteramos que ya metió un amparo indirecto porque no quiere notificarse del juicio de guarda y custodia, ¿no? No quiere entregar a los niños. Lo que va a querer hacer, como es él, es estar metiendo amparos para tenerme alejado de los niños, ¿no? Porque además no tiene ningún elemento para estar con ellos, no es un padre responsable, o sea, está al cuidado de una persona que tuvo los escrúpulos para hacer lo que hizo conmigo. Esa es la persona que está cuidando a mis hijos, Loreta.
porque él trabaja. Pero además no es la mamá, o sea, tú eres la mamá, esta señora no es la mamá. Así Y es. como dijiste, bueno, pues el papá de tus hijos nunca se hizo cargo de ellos. En Solo realidad siempre estuvieron contigo. A así es. raíz de que tú anunciaste tu salida, a raíz de que tú dijiste, ya no quiero más este matrimonio, ¿no? Entonces es que te amenaza y es que te los quiere quitar para seguir perpetrando ¿cómo se llama? El abuso en tu persona, porque pues ya no puede abusar de ti. Así es, o sea, me dejó económicamente en la calle, me dejó endeudada, casi me deja sin techo. Estoy sobreviviendo del apoyo de mi familia, de mis amigos. Tengo que viajar a Monterrey, mis abogados tienen que ir a Monterrey. Evidentemente es un gasto brutal y tú lo sabes, ¿no? Entonces, me dejó vulnerable por todos lados, o sea, con un tema, o sea, tengo miedo, no duermo casi, no salgo casi de mi casa, o sea, tuve que instalar nuevamente las cámaras, porque además después de todo esto, él me seguía viendo por las cámaras. O sea, fue algo que yo no procesé en ese momento, era tanto mi tema, mi dolor con los niños, pero él me seguía viendo, o sea, él me seguía espiando. Entonces, yo no sé si él tiene gente aquí afuera espiándome, siguiéndome, casi no salgo lo muy necesario justo por eso, ¿no? Porque ya lo hizo una vez, fue con mi cuñado, pero si hubiera sido yo la que hubiera abierto esa puerta, Loreta, ¿qué me hubiera pasado? Temo absolutamente por mi vida. O sea, y más que eso, llevo 5 meses sin ver a mis niños. Eran unos niños que vivían 24/7 conmigo absolutamente. Y el daño colateral es brutal. O sea, sus abuelos, los que eran unos abuelos presentes, están destrozados. Mi sobrino que creció con ellos es de mi hermano papá soltero. Ellos se criaron como hermanitos, entonces él ha bajado de calificaciones. Es tía, pero ¿por qué mi tío hizo eso? ¿Por qué nos los quitó? Ha sido un daño brutal, brutal, Loreta. O sea, yo no sé cómo me puedo pelear con este monstruo. Hoy no le tengo miedo. O sea, a él no le tengo miedo, ¿sabes? O sea, si me lo pusieran enfrente, quisiera enfrentarlo. Pero tengo miedo de lo que él pueda lograr con estas influencias, con todo esto que está haciendo. El miedo que tengo es no recuperar a mis hijos por todo lo que él puede hacer. Porque sé de lo que puede ser capaz de hacer, si lo hizo conmigo, si lo está haciendo con sus propios hijos. O sea, me espero cualquier cosa. Inclusive con mis papás casi no salen. Entonces no, ha sido una pesadilla, de verdad, terrible. Quiero decirles algo a ustedes que nos están viendo. Jess hace aproximadamente 2 meses, mes y medio, 2 meses, iba a hacer esta entrevista y finalmente, bueno, pues no se hizo la entrevista y ha tomado así de muchísimo valor para poder decirse, es que sí, sí voy a hablar. Y como ustedes verán, Jess está desesperada. Ella lo único que quiere es recuperar a sus hijos. Ya no quiere que sus hijos sigan saliendo dañados emocionalmente, psicológicamente y físicamente. Yo no estoy diciendo que los estén golpeando, yo no estoy diciendo eso, pero el deterioro físico, mental y emocional de un niño que sufre de abuso, de violencia, es evidente. No lo digo yo, lo dice la ciencia, lo dice la medicina. Les quitaron Entonces, a su mamá de un día a otro. ¿Qué le dices a un niño? O sea, ¿qué le dices a un bebé que ha vivido toda su vida, que duerme con su mamá, que desayune, coma, sed, absolutamente sed? ¿Qué le dices a un niño, Loreta? De un día a otro, ¿le quitaste a su mamá? Dices a las autoridades porque pues es evidente que aquí está sucediendo algo extraño, ¿no?
porque si tú eres una buena mujer, una buena mamá y además de todo, los últimos años te dedicaste preponderantemente al hogar, tú cuidabas a tus hijos, etcétera, y algo extraño está sucediendo, ¿qué le dices a las autoridades, Jess? Pues principalmente yo le hago un llamado al gobierno de Nuevo León, o sea, un gobierno que se ha jactado de su gobernante, su esposa, sus autoridades de este cuidado a los niños, de este cuidado de infancia, que digo, no lo digo yo, es público que Samuel y que Mariana, que las adopciones, que capullos, que además, ¿cómo puede estar encubriendo un hombre que está ejerciendo violencia sobre su familia y que además de todo está respaldado por ellos? Porque yo entiendo que en su momento no me recibieron porque dijeron que era un tema personal, pero si bien es un tema personal, Loreta, la reputación de este señor es importante porque es su servidor público y es un servidor público que tiene como fin procurar la defensa de todos estos delitos, ¿no? De violencia familiar, de... Entonces, claramente está respaldado, o sea, claramente tiene gente en la Procuraduría, el instituto depende del Poder Judicial, donde están todos los jueces, donde están todos los magistrados, el respaldo del secretario de Gobierno que en su momento me manifestó, sus contactos de policía siendo delegado en la estatal de la Procuraduría, teniendo cargos tan importantes, o sea, por Dios, estoy indefensa entonces ante esto, porque además ya lo probé. No lo digo yo, no le digo, yo por eso me esperé hasta este momento, ¿no? Porque igual me pueden creer o no, pero yo ya probé quién soy, yo probé en qué condiciones están mis hijos. La escuela se pronunció, están indignadísimos, ¿no? Me han inclusive ofrecido de vamos a mis amigos, mi familia, vamos a amarrarnos a Palacio Nacional, ¿no? Porque esto es injusto, o sea, esto es un acto desalmado para cualquier mamá, o sea, no para mí, para cualquier mamá, y el daño profundo que se les hace a los niños, Loreta, o sea, ¿qué viene? Una desconexión, ¿cómo vamos a recuperar esa parte? Héctor condenó a sus hijos a que estos papás que pudieron haberse separado en buenas condiciones no nos vuelvan a ver juntos, ¿sabes? Entonces, pues yo estoy desesperada y el llamado que le hago es al gobernador, a las autoridades judiciales, a las autoridades federales de los juzgados familiares también. Ya me dieron la razón, ya me la dieron provisional. Ejecuten, por favor, lo que se tenga que ejecutar para que yo recupere a mis hijos y no, o sea, estos amparos y amparos, que estos procesos los hacen largos, costosos. Ya está la probatoria, ¿qué más quieren? Que así sea, Jess. O sea, esto por favor, yo les pido a ustedes que lo están viendo, ayúdenos a compartir, ayúdenos a difundir, se los pido por favor para que esto se logre hacer viral y Jess pueda abrazar pronto a sus chiquitos, que esos dos niñitos puedan estar en donde tienen que estar, que es con su mamá y no con una mujer que no es nada de ellos y bueno, pues con un progenitor que no se ocupaba en realidad de la salud y el bienestar de estos chiquitos. Jess, estoy de veras con el nudo en la garganta, no sé qué decirte, me encantaría, muchas veces lo digo, pero es que es en serio, me encantaría traspasar la pantalla, abrazarte, cuentas con mi apoyo, cuentas con el apoyo de aquí, de todas las personas que estamos formando esta maravillosa comunidad de crecimiento y ojalá que sí se imparta justicia. Ojalá que, como tú dices, ya ejecuten, porque tú ya probaste lo que tenías que probar. Entonces, ya nada más es cuestión de que lo ejecuten. Yo también le quiero decir a tu abogado que aplausos de pie porque es un hombre cabal y valiente. Me comentaste que tuvo incluso ya situaciones en donde
pues hubo algunas amenazas, pero él está al pie del cañón contigo. Héctor, personalmente, el día que se notificó y que le entregaba el coche en la arrendadora, se acercó a él. Él levantó la denuncia correspondiente, se vieron todos los videos, porque todo el mundo se percató que llegó en muchos coches, se bajó amenazante, muy nervioso, porque además quizás ni siquiera quería amenazarlo, pues sembrarle algo en la maleta, no lo sé, Loreta, ¿sabes? Cualquier cosa, yo de ese hombre, porque lo escuché, porque yo supe qué hacía. Hablaba ay, poner una bolsita no es difícil, o el vasito de agua, con eso hablan, ¿sabes? Entonces, entre broma, y a mí me parecía broma, pero en realidad, o sea, no, sé de lo que es capaz de hacer. Y mi abogado fue un tipazo, porque yo juré que me venía a renunciar, porque además encontrar un abogado familiar fue súper complejo. 3 personas me batearon, o sea, me dijeron, no, señor, yo no le entro a eso. Uno de Nuevo León, en tono súper machista, me dijo, no, pues usted estaba muy bien, ¿no? O sea, ya mejor déjelo así. O sea, una cosa brutal. Entonces, mi agradecimiento eterno para ellos, porque me agarraron el caso, además, casi sin pagarles. Poco a poco, con lo que voy ganando, me van ayudando. Y no se rajó, o sea, con todo y la amenaza me dijo, no, Jess, o sea, yo no te voy a dejar, porque esto además es muy injusto. Entonces, bueno, pues sí, todo mi agradecimiento para ellos también. Esto le va a llegar a quien le tenga que llegar y es momento de que el país cambie y es violento de que deje de haber tanta violencia institucional, porque si no existiera la violencia institucional, no existirían casos de violencia vicaria. Es momento de que ya dejen de proteger y dejen de hacerse de la vista gorda. Así es que, por favor, autoridades, gobierno, ayuden a Jess. Esos niños tienen que estar ya con su mamá. Jess, me conduelo contigo, te abrazo con muchísimo cariño, con sororidad. Yo ya te lo dije fuera de cámaras, pero yo te lo digo aquí, te lo reitero, cuentas con mi apoyo. Y quiero que pronto, muy pronto, estés aquí con tus chiquitos abrazados, nada más haciendo un live conmigo, dice que a todos nos digan, ya están aquí. Vas a ver que... Gracias, ojalá que sea pronto. Muchas gracias, Loreta, por tu apertura, por tu apoyo, por tu canal, por todo. Gracias. A ustedes, por favor, nuevamente les pido, ayuden a compartir. Me despido diciendo, no normalicemos la violencia porque la violencia no es normal. Y lo que no se habla es porque no existe. Ven a alzar la voz. Jess, y a ustedes en casa, gracias infinitas por su cooperación y por su ayuda. Los quiero mucho y les mando besos y abrazos repletos de libertad. Nos vemos a la próxima. Gracias.